Tema de células, que sería el octavo tema, y he titulado el tema de hoy requisitos innegociables. O sea que no hay nada que justifique que vos no estés teniendo en cuenta estos principios. Estas son cosas fundamentales que no le tiene que faltar a ningún creyente y mucho menos a ningún líder. Así que toma en cuenta esto, por favor. Para mí son principios fundamentales. Por ejemplo, el primero de ellos, el líder debe estar lleno del Espíritu Santo. Y yo digo líder porque esta reunión es para capacitación de liderazgo, pero te estoy viendo a vos como líder. Amén. A cualquiera de los que estén aquí los estoy viendo como líderes, porque sé el potencial que tienen, sé que Dios ya determinó que seas usado con mucho poder para su gloria. Pero obviamente si no querés, si te dejás al margen y pensás que esto es para otros, Dios no puede forzarte, no puede obligarte. Vos tenés que decir, Señor, heme aquí, toma en cuenta mi vida. Y qué lindo es cuando uno lo dice, Dios lo toma en serio y ahí empieza el proceso de milagros y de maravillas. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que lo sabes de memoria, pero te falta vivirlo. Perdón si ofendo a alguien. Saber una cosa de memoria es algo muy importante, pero vivirlo es muchísimo más importante. Hay personas que no confían en el Espíritu Santo, hay personas que no creen en el Espíritu Santo, hay personas que no tienen poder del Espíritu Santo. Viven vidas debilitadas, vidas que están realmente muy achacadas por las circunstancias, por el mundo, por el pecado, por el diablo y por muchas otras cosas, que es como que ese poder no está. Y nosotros no podemos darnos el lujo de vivir sin el poder del Espíritu Santo, porque es vital. Si queremos hacer algo para Dios, no podemos pensar que lo vamos a hacer independientemente del Espíritu Santo. Sin embargo, algunas personas piensan que por saber varios textos bíblicos, por aprender ciertas técnicas o saber un poco cómo se maneja la iglesia ya es suficiente. Y se olvidan que Dios está por encima de todas las cosas, velando, y Él está permanentemente viéndonos, y Él está determinando la bendición que va a hacer fluir para nuestra vida conforme estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo está siempre recordando eso, y aquí también cuando se escribe que nosotros tenemos que comenzar el ministerio en el poder del Espíritu Santo. Por eso antes de empezar cualquier cosa, ya sea abrir una congregación, ya sea abrir una célula o empezar un nuevo ministerio, tenemos que pensar en que Dios tiene que estar pleno en nosotros. Porque las técnicas, las formas y las cosas que a veces podemos memorizar y que son cosas que vemos y de las cuales confiamos, eso no tiene mucho alcance. Tarde o temprano se agúa. Por eso vemos ministerios que empezaron con una fuerza tremenda y hoy son globos desinflados. ¿Por qué? Porque les falta el poder del Espíritu Santo. Cuando vos decís, no me animo, ya el poder del Espíritu Santo no está en vos. Porque el poder del Espíritu Santo te da ánimo, te da valentía, te da vigor, te da poder. Y te animás a cualquier cosa, porque todo lo podemos en Cristo. Amén. Pero si estás con una mente débil, sujeta a las circunstancias o influenciada por las circunstancias del mundo, vas a estar influenciado por el mundo y eso te va a hacer mundano o mundana. Por eso hay muchas personas que están tan apegadas a las cosas del mundo que se independizan de Dios. Y ahí el Espíritu Santo no puede actuar, queda como inactivo. Tiene todo el poder para manifestarse en nosotros, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan pendientes de las cosas del mundo y de agradar al mundo, y así no podemos agradar a Dios. Para agradar a Dios tenemos que estar
comunión con Él y tener muy en cuenta que Él está queriendo usarnos siempre. El Espíritu Santo, la siguiente afirmación, mira, provee poder, testimonio, crecimiento y expansión. Estas son las promesas. Recibirás el poder del Espíritu Santo y serás. No puede ser si no tenés el poder del Espíritu Santo. El que te da el acabado perfecto de tu ser para servir a Dios es el Espíritu Santo. Por eso a lo mejor vos podés ser una buena persona, muy noble, humanista, si se quiere, porque tenés ciertas cualidades de mansedumbre, de respeto, pero para ser usada por Dios, tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Tenés que estar pleno del Espíritu Santo. Y saber que es el Espíritu Santo el que va a utilizar tu vida, es el Espíritu Santo el que va a usar nuestras vidas. No es lo que sabemos, no son nuestras costumbres, es el Espíritu Santo el principal actor de nuestra bendición. Por eso, la primera cosa que dice la palabra es que te va a dar poder. Y necesitamos poder para enfrentar a Satanás y echarlo en el nombre de Jesús, para enfrentar las adversidades y las circunstancias de enemigos de Dios, emisarios de Satanás que van a levantarse para oponerse a tu ministerio y, por supuesto, para vencer la carne y las tentaciones que hay. Pero si no tenés el poder del Espíritu Santo, vas a estar como címbalo que retiñe. Es decir, vas a decir cosas de memoria, pero no te van a dar la victoria que necesitas para vivir una vida agradable a Dios. Por eso ves personas a veces que andan caídas, debiluchas, amargadas, tristes, porque no están con el poder del Espíritu Santo. Antes que pudiera alguien salir así a la calle, más bien sería bueno que se postrara, pidiera perdón a Dios y dijera: Señor, así no puedo seguir. Necesito imperiosamente que me llenes del Espíritu Santo. Y Dios, cuando ve que estamos vaciados de nuestro yo, egocéntrico, mezquino, ahí fluye y nos llena de gozo, de entusiasmo y renueva la misericordia que necesitamos para seguir adelante la carrera. El Espíritu Santo nos capacita y guía a toda verdad. Son textos bíblicos estos. Además, garantiza que sirvamos a Dios en el Espíritu y no en la carne, o en la mente, o de forma natural. Lo voy a explicar. También nos instruye para depender siempre de Dios. Repito, el Espíritu Santo nos capacita y guía a toda verdad. Además, garantiza que sirvamos a Dios en el Espíritu y no en la carne, mente o de forma natural. También nos instruye para depender siempre de Dios. Por eso el Espíritu Santo es fundamental. Nosotros no podemos pensar en hacer la vida cristiana, ni siquiera vivir la vida cristiana en victoria o satisfactoriamente sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que provoca tanto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso tenemos que encomendarnos a Dios y decir: oh Dios, que no haya en mí ningún impedimento para que el Espíritu Santo fluya, como dice Juan capítulo 7, como ríos de agua viva, y que mi vida sea plena para servirte. Van a haber oposiciones, van a haber circunstancias adversas, van a haber personas crueles, sádicas, malignas, emisarios directos de Satanás que van a levantarse. Y más, le dije justamente a un matrimonio hoy, precioso matrimonio, y declaro, profetizando sobre ellos, que van a ser muy, muy utilizados por Dios. Porque están atravesando pruebas, están atravesando circunstancias muy difíciles. Y yo les decía: miren, si están sufriendo todas estas adversidades y Dios las permite, es porque ustedes van a ser muy útiles para Dios. Y el maligno lo sabe, y el diablo sabe, y es por eso que les va a tirar un montón de misiles para tratar de cortarles la carrera. Pero no se desanimen, como dice Pedro, aunque
sea necesario por un poco de tiempo que pasemos por el fuego de la prueba, Dios nos va a levantar. Por eso nosotros no podemos desanimarnos, ni desistir, ni desesperanzarnos como personas que no hemos creído en las promesas de Dios. El Espíritu Santo es el que hace todo eso. Y principalmente nos garantiza que sirvamos a Dios en el Espíritu y no en la carne, mente o de forma natural. Yo quiero explicar esto, brevemente por supuesto, porque algunas personas, vuelvo a repetir, participan en la iglesia, se acostumbran a la iglesia, crecen en la iglesia, adquieren los modos, las formas de la iglesia, son personas respetuosas, personas que se adaptan perfectamente al ambiente de la iglesia, pero no están a lo mejor, Dios permita que me equivoque, sirviendo en el Espíritu, porque no hay frutos. Yo a veces le digo a la gente, tened cuidado, velá, orá, no te distraigas, no te descuides, no des lugar al diablo, no des lugar a la carne, sé fuerte y pedile ayuda a Dios ante cualquier tentación para sobreponerte y vencer. Y lo digo, lo predico, lo advierto, lo aconsejo, pero parece como que son palabras que lleva el viento. Y las personas se confían, las personas dicen, no, la vida cristiana es fácil, es venir a la iglesia, sentarme, levantar la mano, cantar, y se olvida que Dios está siendo el árbitro, Dios está siendo el veedor de todos nosotros para determinar la bendición, el beneficio que nosotros vamos a tener, confirmándonos que somos obreros fieles. Por eso, si no tenemos en cuenta a Dios, si no tenemos en cuenta al Espíritu Santo, nuestro ministerio es pura chacha. Es como una vida religiosa sin frutos. Miren, yo fui a visitar a una persona, vino Philip Murdoch de Brasil, un brillante pastor, muy capo, en el sentido muy lúcido, muy inteligente, muy sabio. Y yo le hablaba a este pastor acerca de una visita. Le dije, vamos a ir a visitar a una persona, y yo estaba aprendiendo en aquel entonces. Hoy yo creo que aprendí una lección con él. Y le dije, vamos a visitar a una persona, para mí le falta esto, de que se entregue a Cristo, le falta esto, poquito para que venga y sea un miembro más de la iglesia. Yo estaba re entusiasmado. Fuimos a esa visita y Philip Murdoch se mantuvo callado, observando, prestando atención. Habló lo necesario, no mucho. Y cuando nos fuimos, me dice, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí. Hemos conocido a una persona humanista. Digo, ¿cómo? Bueno, ustedes saben que la filosofía del humanismo hace que el hombre sea centro del universo y hace que el hombre se considere como que dentro de sí tiene todo el tesoro y lo tiene que buscar dentro de sí. Nosotros no somos humanistas, nosotros somos cristianos y sabemos que dentro del hombre hay pecado y que tenemos que buscar todo lo bueno, lindo, agradable y perfecto ¿en quién? En Dios, en Cristo. O no nos ha ido, o mejor dicho, no fue que nosotros vivimos a Cristo y nos había ido re mal anteriormente para encontrar en Cristo la nueva vida. Bueno, estamos aconsejando al mundo para que entregue su vida por Cristo, para que reciba a Cristo, para que siga a Cristo y por supuesto lo ame y le sirva. Y esta persona me enseñó, me dice, hay personas que adoptan una forma muy humanista para vivir la vida cristiana. Se conforman con ser respetuosos, amables, pero no testifican del amor de Dios, no testifican de Cristo, no tratan de ganar a un alma para Cristo. Nosotros hemos sido puestos en el mundo para extender el reino de Dios, para ganar a todos los perdidos y para hacer que el reino de Dios llegue
hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso nosotros tenemos que hacer misión. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y eso solamente lo puede provocar el Espíritu Santo. Por eso cuando vos te entregás a Dios, el Espíritu Santo te llena y hace la voluntad del Padre, que es glorificar a Cristo. Por eso cuando hay personas que no glorifican a Cristo, están todo el día ensimismados en su propio parecer y padecer, son egocéntricos, son mezquinos, son humanistas, pero tal vez no sean cristianos o cristianas. Por eso nosotros vamos a ser juzgados algún día. Vamos a estar presentándonos ante el tribunal de Cristo un día. Pero antes de que eso suceda, hay muchísimo por hacer todavía. Además, el Espíritu Santo nos da herramientas, nos instruye, nos aconseja, nos reviste de poder y de autoridad. Como si eso fuera poco, ¿vieron los vendedores ambulante? Como si eso fuera poco, el Espíritu Santo además nos instruye. ¿Cómo tengo que hacer esto? El Espíritu Santo te va a instruir. No te va a dejar sin herramientas. Nos aconseja, Él te va a dar el consejo oportuno. Nos reviste de poder y de autoridad. Y qué lindo es que nosotros confiemos en Él. Por eso, confiar en la carne es pérdida, confiar en mis capacidades es pérdida, confiar en nosotros mismos es pérdida, pero confiar en Dios y confiar en el Espíritu Santo es ganancia. No me animo a enfrentar este desafío, me siento un insecto, puede ser, aunque no necesariamente tiene que ser un tema de autoestima, sino de temor a Dios, por querer agradarlo. Pero hay personas que tienen un serísimo problema de autoestima y eso los frena, los corta, no les permite proyectarse y explotar al máximo su potencial. Y le dan más lugar al diablo, que le tira a la mente cosas como que sos inútil, no servís, vos no vas a andar, vos no das la talla, y bueno, y nosotros tenemos que decidir a quién creer. Amén. ¿Te acordás hace mucho tiempo? Yo te conté, iglesia, que yo estaba en una crisis muy grande, tuve varias crisis, algunos de ustedes han sido testigos de mis crisis, y te dije que en 6 oportunidades me dirigí a orar junto con mi esposa, porque era como que quería renunciar, como que no daba más, que ya no quería seguir más, y Dios me renovaba el ánimo y me decía, seguí adelante, seguí adelante. Pero en una de esas experiencias, yo estaba mal, y me sentía insuficiente, me sentía incapaz, me sentía impotente, y además, como si eso fuese poco, no marchaba a la iglesia. Venía muy poquita gente. Y yo estaba en una crisis terrible, hasta entré en agonía, yo te lo conté, sufría muchísimo, y yo era testigo de lo que te estoy diciendo. No fui indolente a la obra de Dios. Estuve cargado diciendo, Señor, si yo soy el culpable para que la obra no crezca, sacame, por favor, no quiero que siga así. Perdoname si hago algo indebido, perdoname si hay en mí alguna causa de iniquidad, perdoname, oh Dios. Y oraba. Y yo creí que se me estaba ocurriendo una idea guiada por el Espíritu Santo, y me puse a hacer una lista de pastores a los cuales yo conozco hasta el día de hoy personalmente, y me saco el sombrero, si tuviera uno. Y yo le digo a Katy, ya está. Voy a hablarle a estos pastores para que vengan a pastorear aquí en Luján. Yo me quería borrar, yo quería renunciar. Y empecé a llamar a los pastores, me sacaron corriendo. ¿Qué? ¿Estás loco, Orlando? ¿A Luján me querés hacer ir? No, estás loco, no, yo estoy bien acá. Le hablé a 3 y me sentí re mal, me sentí ridículo. Era como que quería escapar. Y para mí era una idea genial.
Hasta que le dije a Katy, yendo ahí, digo, Katy, ¿sabes lo que estoy sospechando? Que Dios me quiere usar a mí. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y bueno, Él lo hizo y lo sigue haciendo. Y te puedo asegurar que hace muchos años, gracias a Dios, me siento pero maravillosamente feliz, dichoso de estar aquí, de estar con ustedes, de servir a Dios y darle gloria a Dios, y voy por más. Amén. Y te invito, iglesia, que vayas por más también. Pero eso lo hace posible el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae gozo, renuevo y bendiciones abundantes. Este es el primer punto. El líder debe estar siempre lleno del Espíritu Santo. El líder debe estar siempre lleno del Espíritu Santo. Y mira el texto de Pablo en Efesios capítulo 5, del 18 al 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira qué pureza. Pero me llama la atención que dice, no os embriaguéis con vino. Porque es triste que pueda haber en la iglesia alguien que se emborrache, ¿no es cierto? Eso ya lo quemaría, eso ya lo mostraría como carnal, mundano, pecador, porque se embriagó. Ahora, si toma una copita, no está pecando. Porque dice, no os embriaguéis con vino. Las personas que se embriagan, se emborrachan, quedan al gobierno de Satanás. Son personas que quedan negadas al ejercicio de sus sentidos. Pero hay personas que priorizan la bebida alcohólica. A mí me da mucha tristeza porque yo me entero de todo, me pasa en el chisme, viene y dice, pastor, ¿sabe aquel? Se compró un cajón de cerveza, un cajón de vino y puso en la mesa, pero un montón de botellas de todo tipo de color, forma. Y yo dije, bueno, ¿se emborrachó alguien? No. Entonces no hay pecado. El pecado está cuando te emborrachas. Pero por supuesto, ojo, si hay cerca tuyo alguien que está teniendo debilidad con el alcohol y está queriendo salir del alcohol y vos tomás delante de esa persona y no respetás su debilidad o su problema, estás pecando, estás siendo de tropiezo. Y dice la Biblia, cuidado con aquellos que son de tropiezo para los pequeñitos. Por eso tendríamos que tener mucho cuidado, nosotros muchísimo cuidado, porque ya tenéis iglesia, los líderes, a menos que vos digas yo no soy líder ni me importa hacerlo, bueno, ahí ya está, te pusiste de la vereda del frente, pero esta reunión es para líderes. Si vos querés servir a Dios, tenés que tomar una decisión, de decir quiero servir a Dios, no quiero ser de tropiezo para nadie, y por supuesto si yo sé que alguna persona está luchando con un vicio, con una situación de debilidad, yo no voy a decir soy fuerte así que no me interesa y pongo cualquier tipo de botella alcohólica en mi mesa. Tened cuidado, por favor, porque hay personas que se escandalizan, pero a su vez se sienten como decir, hoy este que me tendría que comprender me está atacando de esa manera. Y aquí Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, pelea. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es fácil darte cuenta que una persona es mundana. ¿Cómo, pastor? Escuchándola. Simplemente escuchándola. ¿Escuchás salmos? No. ¿Escuchás himnos? Tampoco. ¿Escuchás cánticos espirituales? Menos. ¿Escuchás alabanzas a Dios? No. Y bueno, ¿con quién estás? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que ser ejemplos y dar ejemplos para dar gloria a Dios. Y por supuesto, por lo menos, déjenme hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que presida esta mesa de comunión, pero nada, no. Eso es mundano. Y eso le da lugar al diablo. Porque siempre hay personas a nuestro alrededor que necesitan
la salvación. Y qué triste que pasen sin recibir esa salvación porque nos hemos concentrado en el mundo y en agradarnos a nosotros mismos. El líder debe buscar estar siempre lleno del Espíritu Santo. Y acá quiero que tomes nota, por favor. ¿Cómo se logra eso? Por medio de la oración, de la lectura de la Biblia, del ayuno, adoración, confesión de pecados, demostrando así temor a Dios, dependencia y comunión con Dios. ¿Te das cuenta que nuestra vida se pone en evidencia inmediatamente cuando estamos compartiendo con otros? Otros están siendo testigos, diciendo, bueno, ¿cómo se comportarán? Por lo menos ofrecer una oración, o por lo menos decir, yo sé que antes nuestra costumbre era de esta manera, pero ahora en Cristo es de otra manera. Pero cuando no hay una diferencia en una fiesta mundana y en una fiesta de Cristo, todo ahí se pudrió. Y te lo digo por experiencia. Yo voy a Córdoba hace muchísimos años, yo estaba dando testimonio a mi familia y resulta ser de que era una familia que, bueno, comparte las fiestas con cuarteto, con bailanta, con todo lo que una fiesta común del mundo es. Yo estaba allí con mi familia. Y en ese entonces yo tuve que tomar una decisión, porque hubo una situación que yo no permití y me aparté. Me fui a mi casa con mi familia, toda mi familia continuó. Y nos quedamos con Katy sentados en el banco de la plaza, allí en la plaza San Martín de Córdoba, solos, orando. Y bueno, al otro día tuve que ir a pedirle perdón a todos mis hermanos, a mi mamá, porque mi mamá se quedó llorando. Y me decía, yo sé que tuviste razón, pero bueno, a mí nadie me advirtió, nadie me dijo, yo no era ni siquiera pastor, me acuerdo, estaba recién casado con Katy. Nadie me advirtió que tenía que tener prudencia, que tenía que tener cuidado, que tenía que tener cierta diplomacia y por supuesto no ir en contra de las costumbres del dueño de casa que imponía cierta forma y hacía lo que tenía. Pero tuve que ir a pedirle perdón a todos mis hermanos y fue una experiencia maravillosa porque les dije, mira, yo lamento que se haya dado de esta manera, de confrontarles por esta situación de la fiesta, pero me dolió mucho y bueno, fue muy lindo porque hubo una linda reconciliación y mis hermanos fue como que comprendieron. Ellos me decían, claro, tu religión. Y yo decía, no es mi religión, son mis principios. Y fue maravillosa la experiencia de aquel entonces. Pero te puedo asegurar que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, hablar con prudencia, llamar aparte a la persona, hablarle con respeto, con amor, y no queriendo imponer una verdad que es la tuya, pero que no es la de ellos. Pero ¿qué pasa cuando vos vas a un lugar donde supuestamente son todos creyentes y supuestamente tenés que esperar que sea el mejor ejemplo? Te encontrás como que no lo está, no lo hay. Por eso duele. Decís, uy, ¿dónde me metí? ¿Dónde estoy? Y ahí sí que tenemos que hablar en privado, con respeto y con amor, y decir, mira, disculpadme, no creo que sea correcta de esta forma, y mucho más si somos líderes. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mucho más si somos líderes. Y ahora el siguiente punto. El líder debe tener carácter. Mirá lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro, mirá lo que dice el texto, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, es decir, lo encaró. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o Santiago, que es el mismo nombre, comía con los gentiles. ¿Quién? Pedro. Estaba por
porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Es decir, mientras no estaban los judíos, Pedro se relacionaba con todos por igual. Era como que era uno más, un cumpa más. Pero cuando vinieron los judíos, uy, que no me vean con los gentiles. Y fue como que se apartó. Y eso fue notado por Pablo. Y a Pablo le chocó. Y Pablo no era tímido, sino que era una persona que confrontaba. Yo realmente admiro a las personas que confrontan, no que se quedan calladas, pero que confrontan con amor, con respeto y en privado. Y dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, mira, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se dan cuenta? Pablo era una persona que tenía carácter. Y para ser líder tenés que tener carácter, no carácter de perro, ojo, no carácter bruto ni violento. Dios nos libere de esa posibilidad, pero sí un carácter firme, porque vamos a estar confrontando circunstancias difíciles. Y a lo mejor tu carácter es flojo, tu carácter no es firme, es como que te dejas vencer y superar por el maligno, por el emisario del diablo, o por la persona más fuerte que quiere manipular una situación. Hay personas que son especialistas en manipular situaciones. Yo me acuerdo un caso de una persona que vino a una de las células y quería tomar dominio de la célula, hablando más que cualquier otro, queriendo imponer la verdad. Y cuando yo me enteré, porque vinieron a mí varios de la célula diciendo, habló y habló y habló y nadie lo cortaba, nadie lo frenaba, nadie le decía que se callara porque estaba hablando cosas equivocadas, bueno, igualmente el líder no tenía carácter. Cuando es así, vos tenés que llamar aparte a la persona, así que disculpen la interrupción, me acompañas un minutito y decirle, mira, por favor, te pido que respetes la reunión, que tengas en cuenta que hay un mensaje que tiene que concretarse y que también des participación a otras personas y no quieras monopolizar la reunión. Bueno, pero si no tenés carácter, no lo vas a hacer. Y la otra persona te va a pasar por encima. Y la otra persona puede ser un emisario de Satanás que vino para ganar, robar y destruir. Y vos, a lo mejor, como pollito mojado, dijiste, y confundiste lo que es respeto con permisividad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo siempre quiere destruir la obra de Dios. Y si no tenemos carácter, vamos a permitir que lo hagas sin ningún inconveniente. Y aquí Pablo demuestra carácter. El carácter te da coraje, valor para confrontar, reprender, exhortar, corregir lo deficiente. Y algunos, como Pedro, por ejemplo, por miedo, dejaban seguir con el error y estaban siendo llevados a la hipocresía y a dejar la verdad. No sé si te das cuenta, pero el carácter se va forjando, el carácter se va desarrollando. Algunos tienen un carácter de perro, obviamente, porque vienen de una cultura de peleadores, crecieron en hogares violentos, iracundos, donde estuvo todo el tiempo el insulto, la pelea, la guerra, pero otros no. Otros han sido criados en hogares muy mansos, muy realmente condicionados, pero nosotros tenemos que tener carácter. Por ejemplo, Jeremías, cuando salió a la calle, le dijo a Dios que iba a enfrentar a lobos, a gente de dura cerviz y de empedernido corazón. Y bueno, si no tenés carácter, vas a asustarte, vas a ceder, vas a salir corriendo, te vas a asustar, te vas a dejar. Y algunas personas, teniendo carácter, no lo utilizan, porque siguen permitiendo que el pecado continúe. Y cuando yo me entero, les digo, ¿por qué no cortaste esta situación? ¿Por qué no confrontaste? Estoy esperando. Bueno,
Ya la espera se convirtió en pecaminosa. ¿Por qué? Porque el pecado se hizo cada vez más grande. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la falta de carácter es uno de los principales motivos de las fallas o de los fracasos de algunos líderes. ¿Por qué? Porque le tienen miedo ¿a quién? A la gente. Le tienen miedo a la gente. Y nosotros tenemos que temer a Dios, no a la gente. Por eso vos tenés que, como líder, enfrentar circunstancias y decir, mira, disculpame, esto es correcto, esto es bíblico, esto no es así, esto es así. Y bueno, ¿y qué pasa si no te toman en serio? ¿Qué pasa si no te quieren escuchar? Bueno, ese es el precio a pagar. ¿Qué dice la Biblia? Exhorta al sabio y te ganarás su aprecio, pero exhorta al necio y ¿qué te ganarás? Su odio. Bueno, es el precio que tenemos que pagar. Por eso quienes oraron aquí, Arlene y Silvia, no me acuerdo cuál, dijo que teníamos que aprender a pagar el precio. Y el precio es alto a veces. Es ser impopular, quedarte solo y no ser el más favorito de los líderes o de los pastores. ¿Entienden? Por eso nosotros tenemos que agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y por supuesto Dios permita que agrademos al pueblo también, pero principalmente a Dios. El carácter representa seguridad, firmeza, coherencia de actitud relacionada con la verdad de Cristo. Además de los valores morales y éticos de la palabra de Dios, ningún líder debería mostrar faltas en su carácter. ¿Qué significa esto, iglesia? Por favor, prestad mucha atención ahora. Nosotros estamos para ser utilizados por Dios. Por eso la decisión que tomamos es vital. Señor, heme aquí, usa mi vida. No quiero ocupar un lugar sentado, asistiendo meramente a la iglesia. Quiero ser un instrumento útil en tu causa. Quiero que me utilices para que multitudes se conviertan, para que multitudes vengan a los pies de Cristo. No quiero ser uno más del montón. Simplemente decir eso en tu interior. Y Dios lo va a tomar muy en serio. Y te puedo asegurar que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso no te des el lujo de esconderte de Dios, porque nadie lo puede hacer. Simplemente decir, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Y cuando vos se lo decís a Dios, Dios empieza a velar para que sea una realidad. Pero acá, repito esto, el carácter representa seguridad, firmeza, coherencia de actitud relacionada con la verdad de Cristo. Coherencia de actitud relacionada con la verdad de Cristo. Por lo tanto, vos y yo, como líderes, tenemos que representar la verdad de Cristo. La gente en nosotros no tiene que ver una mentira. ¿Cómo? Predica de una manera, pero vive de otra. La tiene re clara con lo que sabe, pero no vive lo que sabe. Porque deja pasar el pecado, hace vista gorda al pecado, es como que no le importa que la gente a su alrededor se pierda, peque, y a lo mejor el ministerio se va achicando, va decreciendo, porque eso es lo que produce el pecado, que no haya crecimiento, que Dios no se mueva, que Dios no añada, porque el que añade es Dios, y cuando no añade es porque es pecado y hay algo por lo cual arrepentirse indudablemente. Y por último, el líder debe tener sujeción. Romanos 13, del 1 al 6, ya lo conocemos bien, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de escuchar, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Quiero hacer valer que hoy una persona, estuve haciendo visitas y una persona me dice, mire, bueno,
delante de otros me lo dijo. No estaba esa persona sola, había 2 o 3. Dijo, pastor, ¿quién no se va a poner contento cuando llegue usted? Yo sé quién no se pone contento cuando llego yo. El diablo. Ah, ¿vos pensás que iba a decir alguno de ustedes? Bueno, si el diablo está en vos, obviamente, no te vas a poner contento de verme. El diablo no se pone contento de verte. El diablo te odia. El diablo no quiere verte ni en figuritas. Y si hay alguna persona utilizada por Satanás, obviamente que también va a experimentar algún rechazo. Y vos podés experimentar esa opresión, como diciendo, uy, acá hay algo raro, acá no estoy viendo amor, no estoy viendo afecto, no estoy viendo cariño, estoy viendo todo lo contrario. Y me llamó la atención, y yo le dije a esta persona, mira, pueden haber muchas personas que no se ponen contentos o contentas cuando me ven. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Digo, bueno, te vas a ir dando cuenta cuando empieces a ejercer el liderazgo. A vos te nombran como líder, sos reconocido como líder, y hay personas que se van a entristecer. ¿Cómo? Él llegó recién a la iglesia y ya lo nombran, y yo que estoy hace miles de años, bueno, exagerado por supuesto, pero un montón de años no me nombran. Y hay envidias, hay celos. Pero le dije algo que tiene que ver con esto que voy a mencionar ahora, porque tiene que ver con la autoridad. Los líderes tenemos que ser hipersensibles a la autoridad. ¿Por qué? Porque representa a Dios. Porque representa a Dios. ¿Qué dice? No hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, vos tenés algún problema con la autoridad, tenés problemas con Dios. Arreglártelas con Dios. Pero es un serísimo problema con Dios. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta los líderes? Porque es fácil. Mirá lo que dice en primer lugar. La sujeción es a la autoridad, no es a la persona. Punto 1. Al igual que los parientes, la autoridad no se elige. O sea, hay que sujetarse. No se elige. A ver, voy a elegir a qué autoridad me sujeto. Este me parece más simpático. No, este no, porque es antipático. Este me palmea en la cabecita, pero este me reta. No, este no. Y prefiero este. Y vamos eligiendo líderes. Vamos eligiendo pastores. Yo me acuerdo cuando éramos 6 pastores en la iglesia del centro, yo no era el pastor principal, venían a hablarme las personas y decían, mira, vengo a hablar con vos porque para mí vos sos el mejor. Y yo ya había tomado el curso de autoridad espiritual. Yo me daba cuenta y digo, no, pero las autoridades son él, el pastor rey, la autoridad del pastor rey. Vos tenés que arreglar estas cuentas con él. Y vos me autorizás a hablar esto con él. Sí. Y yo iba y hablaba todo. No me callaba la boca. Todo el tiempo estaba reconociendo a quién estaba en la autoridad. Jesús también. Jesús dice, mi Padre me envió. No dice, yo vine por mi cuenta, ya soy líder, hago lo que quiero, me conduzco como me toca, yo ya soy líder, ya me reconocieron, chao, basta. No, Jesús estaba siempre reconociendo a su Padre. El que me ve a mí, ¿a quién ve? A mi Padre. El que te ve a vos, ¿a quién tiene que ver? ¿A quién? ¿A quién? A Cristo, dice él. El que te ve a vos me tiene que ver a mí. El que está en tu célula tiene que ver a vos como un líder. ¿Me entendés? Porque Dios nos pone en autoridad. Él nos levanta en autoridad. Y más ahora te voy a dar otro argumento. Mira, es la muestra de Dios con nosotros el líder. Es la muestra de Dios con nosotros. Grabátelo bien, iglesia, son principios fundamentales. Si no tenés estos principios, vas a perder, vas a sufrir, vas a estar como raleado. Es la muestra de Dios con nosotros. ¿De dónde sacó eso, pastor? Mirá lo que dice el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice,
yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, el que te dice yo te amo, pero te desprecia, bueno, es evidente eso. Pero el que dice yo amo a Dios, pero al líder no lo reconozco, no me importa, no te está amando, ni te está tomando en cuenta. Y hay personas que no tienen en cuenta a Dios, porque no tienen en cuenta el liderazgo. Les voy a traer el ejemplo de hace muchos años, como 15 años atrás, vino un líder a presentarme a un candidato y me dijo, yo quiero que esta persona sea líder. Y yo le dije dos cosas. Le dije, ¿no te diste cuenta que esta persona siempre te habla lo que a vos te gusta oír? Porque a los líderes nos gusta oír cosas lindas y agradables a Dios. Y nos ponemos contentos cuando las personas cuentan, testifiqué, oré, liberé, o ayudé, o hice una obra de bien. Es glorioso. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuando lo hacen para su propia promoción. Y yo le dije a esta persona, ¿no te das cuenta que esa persona siempre dice lo que a vos te gusta oír? Le dice, no me di cuenta. Y nosotros habíamos puesto en esa fecha, en ese tiempo, una fecha de nombramiento de líderes. Se dio la fecha, esa persona no salió como líder, y la segunda cosa que le dije que era un tema de esa persona, le dije, mira, yo creo más bien que estas personas están haciendo todo lo posible para autoproclamarse o autopromocionarse, porque la fecha ya estaba fija y todo el mundo sabía que íbamos a nombrar liderazgo. Yo le dije, vamos a probar qué pasa que no van a salir como líderes. Y no salieron como líderes. No dejamos que salieran como líderes. ¿Para qué? Se armó otro orden. Nos chuparon los galgos. Eran dos personas. Se enojaron muchísimo. Se fueron de la iglesia. Estuvieron casi 10 años fuera de la iglesia. Y uno volvió. El otro me lo encuentro en la calle y siempre me dice, ya voy a volver al pastor, pero no se congrega en ningún lado. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si vos no tenés en cuenta a tu líder, no estás teniendo en cuenta a Dios. Y este es un asunto serísimo. Si vos no estás teniendo en cuenta a tu líder, no estás teniendo en cuenta a Dios. Porque el que no ama al que ve, ¿cómo va a convencer que ama al que no ve? ¿Cuánto se entiende la cosa? Por este de ti, iglesia, por favor. Que Dios te dé la posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dije? Porque parece que no se escuchó. Muy bien. Que Dios te dé la posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios te dé la posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Si tenés al Espíritu Santo, tiene que ser un amén poderoso. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vine lleno del Espíritu Santo, iglesia. Y oro para que estés lleno del Espíritu Santo también. Y también que Dios te dé la posibilidad de tener carácter, para poner límites, para confrontar el pecado, para señalar el rumbo y para darte cuenta cuando el diablo te está usando para conformarte con cosas que no tendrían que ser en la vida de la iglesia. Y decir, Señor, ayúdame porque quiero ser útil, quiero ser un instrumento para tu gloria. ¿Cuántos quieren ser un instrumento para la gloria de Dios? Levanta tu mano al cielo, por favor, Señor, mira estas manos que se levantan, póngalas con una unción poderosa y especial, libérales de cualquier yugo inmundo que pueda estar afectándoles y que ahora el mismo Espíritu Santo llene sus vidas para gloria y honra de tu precioso nombre. Ahuyenta al devorador de los hogares, de las casas, de estas vidas, de toda su parentela y llena de tu gloria estos hogares. Bendíceles, bendíceles, bendíceles
y que haya abundante fruto de vidas transformadas y de personas que den gracias porque nos conocen y saben que te representamos. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.